Muy buenos días, estimados alumnos del Colegio San Francisco 33. El día de hoy vamos a desarrollar una interesantísima clase del curso de comprensión de lectura para el nivel primaria, y la lectura escogida es Paracas, lluvia de arena. Mi nombre es Jaime León Martel y ahí tiene mi número para cualquier consulta sobre la presente clase. Empecemos. Bueno, como les venía manifestando, la lectura escogida es Paracas, lluvia de arena. Esta es una leyenda iqueña del departamento de Ica, en el Perú, que es una literatura pre-inca, porque estos hechos acontecieron antes del desarrollo del incanato, de los incas, del Tahuantinsuyo. Entonces, espero que sea de vuestro agrado. Como las anteriores lecturas, vamos a narrar la lectura y vamos a ir explicando ciertos detalles para una mejor comprensión de la lectura. Y así ustedes, queridos alumnos del Colegio San Francisco 33, puedan comprender a fondo. Y empezamos. Cuenta la leyenda que antes de que vivieran los incas, la región que hoy conocemos como Paracas era un gran desierto. Bueno, vamos a explicar hasta aquí. Como les manifesté al inicio, los Paracas eran un pueblo que se desarrolló antes de la llegada de los incas, antes del apogeo de los incas. Es por eso que Paracas corresponde a una cultura pre-incaica, antes de los incas. Se desarrolló en lo que hoy conocemos como Paracas, que es una ciudad, un lugar que se ubica en el departamento de Ica, al sur de Lima, a unas 4 horas más o menos, que es un desierto con playas, hermosas playas, y que es recordado porque una de las más reconocidas culturas preincaicas es la cultura Paracas, que corresponde a este pueblo. Continuamos. Solo un río llegaba hasta la costa, y con tan poca agua que los habitantes de este lugar apenas podían sembrar camotes, maíz, yuca y algunas legumbres. Es decir, como era desierto, había un río que llegaba a este desierto. Y este río, de manera prolífica, generaba vegetación, generaba que los Paracas pudieran sembrar y pudieran alimentarse. Es por ello que era muy valorado este río. Continuemos. Aunque el río no era caudaloso, es decir, no era copioso, no era abundante, nunca se secaba, y los pobladores estaban agradecidos, pues sabían que a pesar de que hiciese mucho calor, siempre contaban con el agüita de su amado río, ¿no? Ahí tienen el detalle gráfico, ¿no? Están los Paracas arando la tierra, sembrando, cosechando, jugando, y ahí está el río, que de alguna manera le daba vida a este desierto. Los habitantes de Paracas eran hombres y mujeres muy trabajadores, que también aprovechaban el mar para alimentarse. El mar era tan bravo que solamente recogían algunos peces y cangrejos, que quedaban atascados en las rocas. En una ocasión hicieron sogas y redes con lana de vicuña. Como les manifestaba, si bien es cierto Paracas era un desierto por el que cruzaba un río, también colindaba con el mar de Grau, con el Océano Pacífico, y tenían una playa donde pescaban. Como manifiesta la lectura, no había mucha pesca. Era poco lo que pescaban los Paracas. Era muy limitada su pesca. Utilizaban sogas y redes con lana de vicuña. Recordemos que la vicuña es un animal que lo podemos apreciar en nuestro glorioso escudo nacional,
junto con el árbol de la quina, que representa la vegetación, el reino vegetal, y junto con el cornucopio lleno de monedas de oro, que corresponde representa al reino mineral. La vicuña es un animal muy valioso, cuya lana es un elemento muy rico, ya que sirve para hacer prendas que cuestan o que valen muchísimo dinero. Bueno, luego los hombres más fuertes y valientes, amarrados con soguillas a los troncos, entraron al mar para poder capturar algunos peces. El dios Inti, hagamos una pausa, recordemos que también para los incas, como para los paracas, el dios sagrado, el máximo dios, era el sol. Y sol en quechua se dice Inti. Y aquí viene una mención justamente con el título del cuento, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué se llama Paracas? ¿Y por qué lluvia de arena? Aquí les hago una mención anticipándome lo que vamos a narrar adelante. La palabra Paracas etimológicamente proviene de dos vocablos o términos quechua, para y acos. Para significa lluvia en castellano y acos significa arena. Entonces, etimológicamente significa lluvia de arena. Para lluvia y acos arena. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué lluvia de arena? La lluvia cae gotas de agua, no arena. Bueno, en el transcurso de la lectura explicaremos por qué se llama lluvia de arena. Bueno, continuamos con la lectura. Estábamos diciendo que el dios Inti, el dios de los Paracas y el dios de los Incas en lo sucesivo, Inti significa sol en castellano, sintió admiración por la inteligencia de estos pobladores. Por eso cuando vio cómo el mar hacía caer a varios de los pescadores, quienes trataban de pararse rápidamente para llenar sus pequeñas redes, muy molesto le reclamó: «Mar bravo, ¿por qué te enfureces con mis hijos? Ellos solamente toman algunos peces para alimentar a sus familias», ¿no? Entonces, aquí en la leyenda manifiesta que el dios Inti, o el sol que vemos en esta parte, le reclamó furioso al mar, ¿no? «Mar bravo, ¿por qué te enfureces con mis hijos? Ellos solamente toman algunos peces para alimentar a sus familias». Y el mar escuchaba aquí en lo inferior, ¿no? Al dios Sol, que es un dios superior. Continuamos. El mar le respondió que él no tenía la culpa, pues la falta de arena en la orilla era lo que ocasionaba que se estrellara contra las rocas. Mírenme. El mar era muy bravo porque no había un manto de arena que cubriese esa fuerza de las olas y que hiciera tan peligrosa la pesca. Entonces el mar le respondió al sol. Entonces el dios Inti, el dios sol, al darse cuenta de que sus hijos ya habían sufrido mucho, creó una gran playa llena de arena, en la que el mar reventaba sus olas y adornaba con una espuma, una graciosa espuma. Pero el dios también quiso premiar el esfuerzo y la dedicación de los agricultores, llenando el río con muchísima agua y creando dos ríos más. De esa manera le dio al enorme desierto lindos valles que pronto se llenaron de plantas y hermosas flores silvestres. Fue así que los pobladores de aquel lugar llegaron a ser famosos agricultores y grandes pescadores, ¿no? Tal y como se aprecia en la imagen. Ahí se observan a los paracas pescando y algunos también más a lo lejos cultivando. Entonces los paracas tenían fama de ser agricultores y pescadores eximios, sobresalientes. Bueno, continuamos con el relato. Después de algún tiempo,
Este lugar se convirtió en uno de los pueblos más ricos de la costa. Intercambiaban con otros pobladores todo tipo de cosas. Hacían el famoso trueque, ¿no? Recordemos que el trueque es una costumbre de muchas culturas antiguas. Gracias a la abundancia de productos agrícolas y peces que poseían. Pero lamentablemente esta prosperidad ocasionó que los hombres ya no quisieran hacer nada y comenzaron a descuidar los campos de cultivo y a pescar muy poco. ¿A qué se refiere la lectura? A que la abundancia de alguna manera creó pereza en los hombres. Como lo tenían todo y de forma fácil, pues holgazaneaban, ¿no? Y no trabajaban de manera ardua como lo hacían antes. En vez de trabajar, se dedicaban a beber chicha de jora. Recordemos que la chicha de jora es una bebida antiquísima, una bebida tradicional de los pueblos oriundos del Perú, sobre todo de la sierra, pero que lo llevaron a la costa y llegó hasta los Paracas. Es una chicha hecha en base a un maíz fermentado, ¿no? Recordemos que la cultura peruana antigua cultivó mucho el maíz y la papa, ¿no? Muchísimas variedades de maíz y muchísimas variedades de papa. Y justamente ellos del maíz fermentado hacían un licor, una bebida, que se llamaba la chicha de jora, que hasta hoy en día se vende en algunos mercados y uno puede beber y puede tomar esta majestuosa bebida antigua. Se emborrachaban y peleaban entre ellos. Al ver esto, el dios Inti se molestó muchísimo y les pidió que volvieran a sembrar los campos y se dedicaran a la pesca para alimentar a los habitantes que tenían hambre. Pero muchos no le hicieron caso. Entonces el dios Inti se sintió decepcionado y le ordenó al viento que soplara y soplara hasta cubrir todo de arena nuevamente, ¿no? Ahí vemos gráficamente, ¿no? Soplaba y soplaba. El dios Inti furioso al ver que sus hijos se habían vuelto holgazanes, perezosos. Cuando los pobladores se dieron cuenta, sintieron vergüenza de haber sido ociosos y le suplicaron al dios Inti que los perdonara, prometiéndole volver a trabajar y ayudar a otros pueblos. El dios Inti se compadeció de ellos y ordenó al viento que se detuviera. A partir de ese día, aquel lugar se llamó Paracas, lo que les avisé al inicio del cuento, que quiere decir lluvia de arena. Para significa lluvia y Acos significa arena. Etimológicamente, Paracas significa lluvia de arena. Paracas es una terminología quechua, que traducida al castellano es lluvia de arena. Y hasta hoy, una vez al año, el dios Inti manda al viento a soplar y levantar la arena para que los hombres no se olviden de que han sido bendecidos por la naturaleza y deben cumplir sus obligaciones. Bueno, si bien es cierto, esta es una leyenda, que como se sabe, ¿no? Una leyenda es una mezcla de datos mágicos, sobresalientes, ¿no? Míticos, con una mezcla de cierta realidad. Eso es una leyenda. En efecto, los vientos paracas soplan una vez al año en esta zona del Perú y son unos vientos muy fuertes, ¿no? Que cuando uno los siente en el cuerpo es como si le estuvieran castigando con algún objeto. Entonces, es cierto, los vientos paracas una vez al año en esta región azotan con mucha fuerza, con mucha dureza. Bueno, continuamos con la lectura. Cuando los pobladores se dieron cuenta, sintieron vergüenza de haber sido ociosos y le suplicaron al dios Inti, ¿no? Ya esto los he manifestado. Entonces, de esta manera, estimados alumnos, llegamos a la parte final del cuento, ¿no? Que espero que haya sido de vuestro agrado. Y para corroborar que ustedes han comprendido junto con el profesor esta lectura, les vamos a dejar unas actividades o tareas didácticas. Vamos a trabajar la comprensión del contenido del texto. Para ello, la primera pregunta es, etimológicamente, ¿qué significa Paracas? Lo he mencionado muchas veces en el transcurso del cuento.
Segunda pregunta. Al inicio, ¿por qué se caracterizaban los paracas? Ahora vamos a trabajar la información previa, a ver si ustedes conocían algunos datos previos. ¿Qué culturas pre-incas conoces? Les manifesté que Paracas es una de las más grandes culturas pre-incas, pero hay otras, ¿no? Entonces yo quiero saber si ustedes tenían esta información previa, y si no la tuviesen, hay que investigar, muchachos. Vamos a valorar el texto. ¿En qué escenario geográfico acontece la leyenda? También lo he manifestado en el transcurso de la lectura. Ahora vamos a valorar el texto de forma personal. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? Evidentemente, esa lectura conlleva un mensaje importantísimo que debemos tomar en cuenta. Pregunta número 6. Realice una grabación narrando de forma breve el presente relato. Aquí lo que yo deseo es que ustedes, con sus propias palabras, de forma breve, narren el cuento. Se graben ustedes narrando el cuento. Se lo pueden narrar a sus hermanos, se lo pueden narrar a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, con cuidado en estas épocas de COVID, obviamente tomando las precauciones. Entonces, yo quiero que ustedes realicen una grabación narrando de forma breve este relato. Está demostrado científicamente que cuando uno narra, cuenta lo que ha entendido, lo asimila de manera doble en el glorioso cerebro humano. El cerebro humano es una máquina maravillosa que fija información, y cuando uno la narra, uno lo vive, uno lo cuenta, pues esa información se fija de manera doble en el cerebro. Y así ustedes habrán aprendido casi para siempre esta lectura y lo puedan narrar inclusive a sus hijos más adelante, ¿no? O a sus nietos. Bueno, ahora vamos a trabajar el desarrollo de la imaginación. Pregunta 7. ¿Quisiera ser un habitante de Paracas? ¿Y por qué? Y para terminar, estimados alumnos del Colegio San Francisco 33, vamos a dejarle una investigación. ¿Cuáles eran las características de los mantos Paracas? Aquí hago una acotación. Los Paracas, entre tantas actividades, sobresalieron a comparación del resto de culturas pre-incas en su arte textil, ¿no? Fueron grandes tejedores, y justamente ellos confeccionaron los famosísimos mantos Paracas, que eran confeccionados con elementos muy peculiares, ¿no? Muy interesantes. Y yo quiero que ustedes investiguen cuáles eran las características de estos mantos Paracas. Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al final de la clase, que espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad.